Este vídeo está patrocinado por mí. Más detalles después. Dina Boluarte es la presidente de Perú desde finales de 2022 y desde entonces hasta la actualidad ha desempeñado un papel tan lamentable que se ha convertido en la presidente más impopular del planeta Tierra. Sin embargo, en un país en el que los presidentes suelen durar menos que un suspiro, ella ha sobrevivido, no ha sido destituida. ¿Por qué Dina Boluarte debió ser echada hace mucho tiempo? ¿Y por qué no la han echado? Hoy hablaremos de todo ello. Antes de empezar con el tema de hoy es preciso dar un poquito de contexto a la realidad política peruana. Dina Boluarte era prácticamente una desconocida hasta que en 2021 ganó las elecciones como vicepresidente de Pedro Castillo como parte de Perú Libre, un partido de extrema izquierda, marxista-leninista. Bueno, en realidad era más maoísta que otra cosa, pero bueno. Y se convirtió en vicepresidente de Perú. Con muy poquitos votos, eso sí, porque las elecciones de ese año estaban tan atomizadas que apenas consiguieron menos del 20% en la primera vuelta. En el caso es que el 7 de diciembre del año 2022, inmerso en acusaciones de corrupción y mala gestión, Pedro Castillo improvisó un intento de golpe de Estado que le salió mal. Muy mal. No contaba con el apoyo ni siquiera de su propio gobierno, menos de los militares y menos de los congresistas, y por supuesto del pueblo tampoco. De modo que fue destituido, obviamente, por golpista, y su lugar obviamente fue ocupado por su vicepresidente, que era Dina Boluarte. Así fue como ella se convirtió en presidente de Perú. Desde entonces Dina Boluarte ha encabezado una gestión tan impopular que cualquiera se esperaría que hace años la hubieran depuesto. Nadie se quejaría después de todo si así fuera, e incluso podría ser beneficioso para aquellos políticos que lo hagan. Pero no. Ya casi terminamos su gestión, estamos a un año de que ella salga del poder y ahí sigue, cómodamente en el palacio presidencial. Nadie la ha depuesto, nadie la ha derrocado, a pesar de que tendrían los números para hacerlo. Y siendo ella bastante impopular, esto es notablemente extraño. Porque deberían echarla. Antes de nada quiero aclararlo porque esto es muy importante. Cuando hablo de que deberían echarla, no me refiero solamente a que yo quiero que la echen, sino a que es lo que marca el sentido común. Si nos guiamos por el sentido común, hace tiempo que la debieron haber echado. Y por muchas razones, en realidad. La primera de ellas es su falta de legitimidad. Como he mencionado, Dina Boluarte llegó al poder de la mano de Perú Libre, un partido de orientación maoísta, especialmente fuerte entre la izquierda, aunque no terminaba de cohesionarla del todo, fundamentalmente popular en el sur, mientras que en el espectro de la derecha era bastante rechazado. Es decir, ya desde ahí, Dina Boluarte carecía por completo del apoyo transversal de la derecha e incluso de algunos sectores de la izquierda que no estaban de acuerdo con ciertas ideas demasiado radicales de Perú Libre. Es más, la propia Dina Boluarte era percibida por muchos, antes de que sucediera todo lo que pasó el 7 de diciembre, como el ala más izquierdista, más a la izquierda incluso que Pedro Castillo, y cercana, por ejemplo, a nivel ideológico, a gente como Vladimir Cerrón, que es el líder y cacique del partido. Boluarte llegó a la presidencia después del golpe de estado de Pedro Castillo que fracasó. Y lo relevante, de verdad aquí, es que ella había prometido con anterioridad que si Pedro Castillo se iba, ella misma se iría también detrás de él. Pero no cumplió. En su lugar decidió quedarse cómodamente como presidente. Es verdad que se supone que estaba pensada a convocar unas elecciones, pero no la dejaron desde el Congreso y entonces terminó por quedarse hasta el final. Pudo perfectamente haber renunciado y así haber honrado su palabra, pero no lo hizo. Este acto fue visto, principalmente por los sectores más de izquierdas y más castillistas y ferronistas, como un intento de usurpación por parte de Dina Boluarte y una traición flagrante no solamente a Pedro Castillo, sino también a todo su partido Perú Libre. De modo que, en defensa del golpista Pedro Castillo, salieron a la calle a protestar y a movilizarse contra lo que ellos veían como un gobierno espurio, ilegítimo y usurpador de parte de Dina. A lo que ella respondió con dureza, reprimiendo las manifestaciones, y con esto terminó de ganarse el rechazo también de la izquierda. Pasando limpio, Dina Boluarte fue en todo momento incapaz de ganarse la simpatía de la derecha y en cambio se ganó la antipatía de la izquierda.
Y tampoco tenía un capital político propio más allá de esta situación. No olvidemos que ella llegó como binomio de Pedro Castillo, quien de por sí tenía una base electoral muy endeble, pues solamente contaba con el 19% de los votos en primera vuelta y había estado erosionando paulatinamente su propio capital político. Ahora imaginaos el capital político de una mujer que ni siquiera había sido electa ella por su cuenta, que nunca se ganó la amistad de la derecha y que en cambio se había ganado la enemistad de las fuerzas que supuestamente la habían llevado al poder. Pero vale, podríamos decir que a pesar de no ser popular y de no tener un buen capital político, ella ha intentado hacerlo mejor por su país y ella ha sido hasta cierto punto una lideresa ejemplar. Pero no, por supuesto que no. Para empezar, bajo su administración, la inseguridad en el Perú ha sido uno de los principales problemas para su administración. Se ha incrementado notablemente, a pesar de que Perú sigue sin llegar a los niveles de violencia de, por ejemplo, Colombia, Ecuador o México, sí que ha aumentado la inseguridad en el país a tal punto que ya se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos. Y además, su gobierno en materia económica ha tomado todo tipo de malas decisiones, desde aumentar masivamente el gasto público en todas las chorradas que te puedas imaginar, hasta quemar el dinero de los peruanos en forma de rescates para Petroperú, la muy deficitaria petrolera pública del país. Y si a todo esto le sumamos el hecho de que Dina parece más preocupada por ganar la mayor cantidad de dinero posible mientras pueda que por gobernar, el cóctel es aún más explosivo. Ha tomado todo tipo de medidas por lo menos cuestionables y ha sido protagonista de todo tipo de escándalos, desde intentar aumentarse su propio sueldo en un 120% con el argumento basura de equiparar salarios internacionales de los presidentes, pasando por sus escándalos de sus Rolex de dudosa financiación y otras joyas, así como múltiples escándalos de corrupción de todo tipo, tanto de ella como de su entorno. Esto nos hace ver que por lo menos en lo que parece, por lo menos en sus medidas, no parece estar preocupada realmente por resolver los problemas del país ahora que tiene la oportunidad, ahora que es presidente y que se supone que por eso se metió en la vida política, sino en enriquecerse mientras pueda, probablemente motivada por su propia mediocridad, que le resultaría imposible, que le haría imposible ganarse al menos un poquito de ese dinero cuando le toque buscarse el pan en el sector privado, ni siquiera con el carácter de expresidente. Y con todos estos elementos, así como otros que seguramente me estaré dejando en el tintero, es que Dina Boluarte se ha convertido en la presidente más impopular del mundo, con una aprobación cercana al 2%. 2%. Normalmente los márgenes de error en este tipo de encuestas son aproximadamente del 5%. Es decir, es perfectamente posible que el porcentaje de gente en Perú que la apoya sea del 0%. ¿Por qué no la echarán? Algunas personas responderán a esta pregunta con: pues porque es la presidente. Es decir, a pesar de que sea muy mala gobernando, no deja de ser la presidenta y por lo tanto, ¿por qué se la iba a echar? Y si esa es tu respuesta, es perfectamente lícito, es perfectamente válido, es señal de que vienes de un país políticamente estable, por lo menos moderadamente. Pero en la política peruana esto es muy diferente. Desde 2016, hace apenas 9 años, el Perú ha tenido 6 presidentes distintos, algunos de ellos que han durado menos de una semana. Sucede que en el Perú existe una figura muy importante, que es la figura de la incapacidad moral. Es una figura constitucional que viene de la Constitución de Fujimori y que básicamente acredita al Congreso unicameral para decidir si un presidente está o no capacitado moralmente para seguir gobernando. El problema real de la figura de la incapacidad moral es que es igual de ambigua que como suena. Es igual de extraña esta figura porque cualquier tipo de criterio, por más ambiguo, por más absurdo, por más surrealista que este sea, puede ser suficiente para que el Congreso decida que un presidente que no les cae bien es moralmente incapaz de seguir en la presidencia. Así que si no le caes bien al Congreso o no tienes una bancada fuerte, es muy probable que te echen a patadas de la casa presidencial. Vamos a poner 2 ejemplos muy sencillitos. En el año 2016, el presidente de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski fue electo para gobernar el Perú. Sin embargo, no contaba con una bancada fuerte, puesto que en primera vuelta el gran partido vencedor, a pesar de que no llegaron a la presidencia, fue Fuerza Popular, el partido del fujimorismo, es decir, la derecha más nacionalista y conservadora.
El caso es que a pesar de que ambos pertenecían a la gran familia que es la derecha, PPK en todo momento tuvo la animadversión del fujimorismo así como de los congresistas de izquierda. Es así que, después de varios intentos de vacancia, en medio de escándalos de corrupción y ante la posibilidad real y latente de que el Congreso lo echara, PPK decidió renunciar a la presidencia y dejó paso a su vicepresidente, Martín Vizcarra. Este sí que estaba fuertemente enemistado con el Congreso, carecía prácticamente de asambleístas que le hicieran la segunda, todo el mundo lo quería echar. Así que en medio, bueno, todo el mundo quiero decir los congresistas. Así que en medio de nuevos escándalos de corrupción hacia Vizcarra, el Congreso aprovechó la oportunidad y echaron a Martín Vizcarra del poder. A ver, evidentemente me he dejado muchísimas cosas en el tintero, porque para empezar este vídeo no va de eso, y para seguir la historia de la crisis política que actualmente atraviesa el Perú es sumamente densa. Así que si quieres profundizar en ello, si quieres profundizar incluso desde antes sobre la época del fujimorismo, los gobiernos posteriores, cómo el Congreso se hizo con tanto poder y cómo surgió la crisis política que actualmente vive Perú, quieres investigar sobre el gobierno de Castillo, o a lo mejor te interesan otros países también, la historia del socialismo en estos países, cualquier cosa de estos, cualquier tema similar, obviamente te recomiendo que compres mi libro, La Ruta Roja, Radiografía del Socialismo en Latinoamérica, cuyo enlace está en todas partes, está en los comentarios fijados, está en el link de la descripción, está en la descripción del canal, está en todos los sitios. Y ya que estás, puedes suscribirte, darle like a este vídeo, comentar tu opinión y pasarte por mi canal, que tengo vídeos interesantes. Y además de eso, si quieres apoyarme todavía más, puedes hacerte Patreon o hacerte miembro de este canal. Recientemente, el vídeo pasado precisamente, hemos publicado el primer vídeo en honor a uno de nuestros miembros del canal, así que muchísimas gracias y continuemos. Ahora bien, Dina Boluarte no tiene una bancada propia en el Congreso. De hecho, se fue de Perú Libre básicamente porque la odian, así que técnicamente no tiene partido. Y tampoco tiene legitimidad, y tampoco tiene capital político, y tampoco tiene popularidad, y no tiene una base sólida en el Congreso. Entonces, podríamos pensar que ya debió haber sido echada y sufrido el mismo destino que PPK o que Vizcarra. ¿Por qué no es así? Pues porque el Congreso también es profundamente impopular. De hecho, es incluso más impopular que la propia Dina Boluarte. Y principalmente porque no paran de echar presidentes. Es decir, porque no paran de hacer lo que no han hecho con Dina Boluarte. Así que muchos de estos congresistas, la vasta mayoría, saben que si se convocan nuevas elecciones no solo se va Boluarte, también se van ellos. Eso de hecho ya les pasó con el propio Vizcarra, que había convocado a elecciones legislativas y muchos de los congresistas que estaban en su contra se fueron por la atomización de estas elecciones. Saben que pueden repetir el mismo resultado y con el afán único y específico de aferrarse al sillón es que han mantenido a Boluarte en el poder. Eso sí que diferentes sectores en el Congreso, que también está sumamente fragmentado, se han aliado con Dina Boluarte de forma tácita, en una suerte de coalición de gobierno Frankenstein que ha permitido que a Dina la respalden partidos tan dispares como Perú Libre, de extrema izquierda, maoísta, Fuerza Popular, el Fujimorismo, Alianza para el Progreso, de supuesta centro-derecha, e incluso partidos tan respetados históricamente como Acción Popular. De este modo, perfectamente podrían echarla, pero no lo harán. ¿Por qué? Porque los une a todos un objetivo concreto: sobrevivir hasta las elecciones de 2026 y poder renovar sus carguitos. Así que están utilizando a Dina Boluarte como carne de cañón para poder obtener un resultado moderadamente decente en las próximas elecciones, en las que saben que muchos de estos partidos van a palmarla porque son muy impopulares, precisamente por ser cómplices de un gobierno como el de Boluarte. Y finalmente, como otra de las consecuencias de una potencial destitución de Dina Boluarte, aunque en el fondo esto es lo que menos les importa, pero es real, es que si los congresistas toman esta medida, se va a profundizar la ya peligrosa tendencia de inestabilidad política en el Perú. Y es que a pesar de que el Perú lleva décadas, he de decirlo, con una gestión económica ejemplar, a nivel de gestión política, no ha sido tan así. ¿Por qué? Pues porque han habido muchísimos cambios de régimen, muchísimos cambios en la política económica, muchos virajes, mucha inestabilidad. ¿Y esto qué es lo que permite? Que el dinero, que no lo olvidemos, el dinero es la cosa más asustadiza que hay,
el dinero en forma de los inversionistas extranjeros, sientan esa incertidumbre política y desistan de potencialmente invertir en el Perú, que es algo que no ha pasado desde que Dina Boluarte asumió en el año 2022. En el caso de una destitución y más a estas alturas del partido, probablemente muchos inversionistas que estarían pensando en invertir se la piensen 2 o más veces porque volverían esta inestabilidad política. Aunque en el fondo, insisto, es lo que menos les importa a los congresistas, pero no deja de ser una realidad. Conclusión. Dina Boluarte debería ser echada, en el sentido en que es lo lógico que sucediera. No tiene capital político, no tiene credibilidad, no tiene legitimidad, no tiene aprobación y encima ni siquiera tiene diputados. Es decir, cualquier personaje político que consiguiera echar a Dina Boluarte del poder, lejos de ser condenado, probablemente sería incluso aclamado por parte importante de la población. Sin embargo, esto no sucederá, principalmente por el blindaje pragmático de Dina Boluarte en el Congreso. Su coalición sincretista que abarca a prácticamente todos los espectros políticos, desde el cerronismo de Perú Libre hasta el fujimorismo de Fuerza Popular, de modo que no se va a ir hasta las elecciones del año 2026. Por lo menos eso es lo más probable. Y además, en caso de que no fuera así, en caso de que sí consiguieran destituirla, que ya insisto, no creo que suceda, esto profundizaría aún más la crisis política latente de Perú. Lamentablemente se antoja muy improbable que Dina Boluarte sea echada del poder, a pesar de que nadie la quiere y a pesar de que está haciendo un pésimo manejo, y los peruanos tendrán que comerse, por lo menos, otros 10 mesecitos de Dina Boluarte. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.